somos instrumentos en las manos del Señor, pero todo está aquí en la palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 24. Dice de la manera siguiente: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. El 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de las ruinas de los impíos cuando viniere. Otros versículos a tocar, uno de ellos que muchos los conocen, es el Salmos capítulo 4, verso 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo repetimos muchas veces, este salmo, aleluya, pero como dice en mi país, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque a veces lo recitamos nada más, pero no lo estamos viviendo, porque no estamos durmiendo, estamos pensando, estamos en lucha. Y está también el Salmo 127, verso 2, que nos dice que a su amado dará Dios el sueño. Yo quiero permitirle a la pastora Marlene abordar en esta parte de este tópico, y después, ¿verdad? Yo abordaría algo más y quizás podría contarle un poco de mi testimonio para los que están en línea. Hay un testimonio poderoso de cosas que Dios hizo en mi vida. Déjenme decirle que Dios ha obrado en mí de una manera que ustedes, muchos conocen, otros no conocen, pero muchas de estas luchas las experimenté. Y más adelante, pues hablaré de eso. Pastora Marlene. Amén. Y de hecho, antes de entrar al vivo, le decía a la pastora Ismael, le decía, aunque claro, aquí nosotras somos manitas también. Amén. Y yo le decía, lo que a mí más me encanta de este tema también es que ella de por sí tiene tantos testimonios en esta parte también, guerra espiritual, y todavía la está viviendo en diferentes áreas. Y yo vivo ataques o guerra espiritual en otra forma diferente, pero también la viví bastante como cuando era más niña. Y cada vez que pienso en eso, yo decía, es algo clave que la pastora Ismael dijo en el principio. Hay muchos que no se dan cuenta porque no están durmiendo. Yo, de hecho, hoy en día, aún esta mañana, había diferentes personas y una persona específica que me decía, yo no puedo dormir, no sé qué me pasa. Y ya yo dije, es que esto de Dios lo que vamos a hablar hoy, porque hay personas que no saben, y la pastora Ismael puede estar de acuerdo, que no saben que han entrado a una guerra espiritual, que todavía no saben que ya están en la batalla y todavía no saben ni por qué. Entonces, es muy importante saber eso. Y claro, me encanta que empezamos con esto, de que estamos supuestos a descansar, que estamos supuestos a tener esta paz en Dios y no temer. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero cuando la pastora estaba leyendo el verso, ella dijo, a veces no dormimos porque estamos pensando. Y ahí yo te quiero llevar. Hay muchos no estamos durmiendo o están pasando esta guerra espiritual sin saber, porque no se dan cuenta que donde está el campo de la batalla es la mente y el alma. Entonces, cuando pensamos en la mente y el alma que tiene el intelecto, la voluntad y los sentimientos, tenemos que ver dónde es que esto empieza. Donde el enemigo empieza a atacar a uno es exactamente en esa batalla, la mente y el alma. Entonces, en el alma está todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos dejando que filtre, que entre a la mente. Wow. Entonces, si decimos que la palabra es viva y eficaz y tiene este poder, pero ¿será que hay muchos que no la estamos usando de acuerdo porque no creemos que estamos en batalla? No creemos que estamos en guerra. Al contrario, creemos que estamos en lo espiritual y no en guerra espiritual. Entonces, es muy interesante empezar ahí. ¿Y por qué no dormimos? Eso es un perfecto ejemplo. Cuando hay momentos, sí, entendemos. Lo verídico es que hay veces que Dios nos inquieta, ¿verdad? Yo estoy segura que la pastora Ismael se ha ido de rodilla a orar porque Dios nos inquieta y nos levanta a buscar su rostro, quizás a clamar por alguien, o como la semana pasada, que ella de hecho inició un silicio para clamar por la nación. Dios nos inquieta a veces para buscar su rostro. Pero cuando hay un ciclo continuamente, que yo no duermo, que yo no descanso, que me siento agotado, piense, ¿será esto lo que el Padre quiere para mí? Tiene que haber algo más profundo que no hemos agarrado, no lo hemos captado. Y ahí uno tiene que empezar a analizar qué es lo que está pasando, de dónde está viniendo este ataque, porque hay veces que estamos bajo ataque y porque estamos en una ceguera espiritual,
no nos damos cuenta que es un ataque. Y falta el discernimiento, como dice la palabra, que el que está muerto de espíritu no puede ni discernir las cosas de Dios. Entonces me encantó cómo empezaste ahí también, pastora. Amén, gloria a Dios, así es. Quiero hablar un poquito acerca del por qué no podemos dormir y de paso ahí mismo vamos al segundo punto y es que una de las causas principales por las que muchas personas no duermen es porque son atacados por un espíritu de tormento. Y Melo, que explícame, ¿qué es un espíritu de tormento? ¿Qué es eso? Bueno, en la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres que fueron atormentados por espíritus. Entre ellos está Saúl y más adelante vamos a hablar de ello. Pero hay espíritus de tormento que atacan la vida de las personas de diferentes formas. Por ejemplo, con miedo. Es un espíritu, la misma Biblia lo identifica así, diciendo, yo no le he dado a ustedes espíritu de cobardía, lo dice 2 de Timoteo 5:7. Yo no le he dado a ustedes espíritu de cobardía, sino que le he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, lo que me va a llevar a mí a vencer el que yo no puedo dormir porque tengo miedo, es que en mí hay un espíritu de amor que me dice que yo tengo un papá que me está cuidando. Así como un padre vela a su niño cuando el niño está acostado y está durmiendo y usted ve que quizás se levanta la mamá a ver cómo está el niño, se levanta el papá a ver cómo está el niño y se vuelve a acostar. A diferencia de nuestro Padre Dios, Él no se duerme. Aleluya. Dice la Biblia que Él no se fatiga. Él está velándonos 24/7. Y mientras nosotros estamos durmiendo, si tenemos nuestra confianza en Él, Él está velando nuestro sueño. Pero uno de los factores, Marlene, que afecta grandemente el sueño es el miedo y el pánico. Y te lo dice alguien que lo vivió. Yo viví una experiencia años atrás, aunque ahora viví otra más fuerte, yo le diría, pero la de años atrás fue con el espíritu de pánico, espíritu de miedo. Estaba viviendo una situación donde había un satanista que estaba haciendo trabajo satánico en contra de mi vida para matarme. Hizo un pacto, compró un montón de cosas, hizo un sinnúmero de simulacros como yo lo hacen en la acera donde yo viví en ese tiempo. Y cuando yo venía de la escuela, que vi todo lo que hicieron, inclusive escribieron letras en la acera, letras con otro idioma, eso me entró a mí al instante, yo sentí que a mí entró ese espíritu de miedo. De tal forma que yo ya no podía funcionar. Yo estaba paralizada. Yo por una semana no quería ir a la escuela, a la universidad. Recuerdo que mi mamá tuvo que empezar a ir conmigo a la universidad porque ella decía, mami, me van a matar. Si yo salgo, me van a matar. Claro, como les digo, en mi caso, había trabajo específico en contra de mi vida. Y esto lo estoy hablando libremente porque el Señor me dio toda la libertad. Hay personas que necesitan salir de donde están y como el Señor me decía, desenmascara porque tú has vencido. Quiero decirte, viví muchas cosas difíciles. En las noches mi teléfono, Marlene, sonaba solo. ¿Cómo, Ismael? Sí, mi teléfono timbraba solo. Y cuando yo contestaba mi teléfono, yo escuchaba perros ladrando. Yo escuchaba gente maldiciendo. Y usted me dirá, pero es que se está volviendo loca la muchacha. Bueno, es el plan de Satanás. Cuando Satanás pone miedo en ti, lo próximo que él quiere lograr es que tú accedas a un espíritu de descontrol, que descontrole tu mente, que tú caigas casi en una locura. Y voy a tocar por encima estos puntos, después Marlene tú también los vas a tocar, y es que podemos ver el espíritu de locura que se manifiesta en Marcos capítulo 5, si usted lo busca. El endemoniado gadareno, él estaba incontrolable, nadie lo podía controlar. Usted ve personas, número uno, antes de salirme mucho de lo que es el miedo y el pánico, pero quiero llevarte como una cadena. Si no cuidas esa situación, no cuidas tu mente, entras en ese pánico, no descansas, no duermes, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo físico se va a debilitar, tu mente se va a debilitar. Era tanta las noches en esos días sin dormir que yo me bebía un ensure y yo quedaba dormida, seca dormida, porque yo estaba agotada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen entonces esos espíritus a atacar tu mente, y hablaba del endemoniado gadareno,
su mente estaba fuera de sí. Claro que ya hubieron otras manifestaciones, como era lo que sentía en su cuerpo y cómo se manifestaba. Pero a dónde voy, tienes que identificar uno, que el miedo no puede habitar en ti. Si tienes miedo a la hora de dormir, tienes que pedirle al Señor que quite ese miedo. Y yo te puedo hablar claramente, o sea, si tú eres de los que no apaga la luz para dormir, porque tienes que tener algo prendido allí, porque si está todo apagado, ay, tengo miedo, habla conmigo, que yo sé de eso. Muchas veces no apagaba la luz, porque, tanto así que a veces hasta me gusta dormir un poquito con luz, porque fueron tantas las noches que me acostumbraba a dormir con luz. Sí. Pero déjame decirte que eso, una cosa es que tú duermas con una luz porque te gusta algo allí, ¿verdad? Claro, a que sea porque tú tienes miedo. Ay, que no puede estar todo oscuro. Tienes que vencer eso e identificar que si estás viviendo eso y no buscas una liberación completa, ese espíritu, esa puerta está abierta en tu vida. Y como está abierta en tu vida, el enemigo tiene derecho de atacar. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. No es lo mismo cuando una puerta está cerrada a cuando una puerta está abierta. Él dice, claro, yo tengo miedo, esta muchacha tiene miedo, yo la voy a atacar porque tiene miedo. Vamos a ponerlo fácil con el COVID-19. Mucha gente con miedo, con pánico. Ay, que no me dé, que esto. Ay, no puedo dormir. Ay, que la ansiedad. Mira, sin embargo, cuando tú estás confiado y tú dices, mira, yo soy hija de Dios. Si me va a dar, Dios me va a sanar. Yo siempre, desde el inicio, lo decía, mira, yo viajé a la República Dominicana y mi amiga Rocío Croc lo puede testificar, que yo le decía a Manita, mira, yo si me da el COVID, Dios lo quiso que me dé y Él me va a sanar. Yo no me voy a poner de que no, que yo soy cristiana y que no me puede del COVID. No, yo voy a ser realista. Yo le decía, si me da a mí, porque en el mundo tendré aflicciones, si me dio Jehová va a resolver conmigo. Dicho y hecho, me dio el COVID-19 y estoy viva. ¿Por qué? Porque no podemos tener temor. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos deja a nosotros inmóvil de poder avanzar. No puedo seguir avanzando, diciendo más aquí, porque si no, Marley, ¿verdad? No vamos a terminar. No, dije, fluye. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos miedo, nuestra mente se descontrola. Entonces, vienen los pensamientos, cosas que imaginamos que ni siquiera existen. En mi experiencia, viví cosas que sí eran reales, pero el diablo también, como el azote era tanto en mi mente, habían cosas que no eran reales. Y Dios utilizó a mi mamá para orar, para clamar por mí, para yo llegar a esa liberación que yo necesitaba en ese momento. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? Si no controlas el espíritu de temor a la hora de dormir, entonces viene el espíritu de locura a atacar tu vida, que era lo que vivió el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno no estaba en su juicio cabal, lo dice la Biblia. Sí. Dice que él, se le manifestaban cosas fuertes. Y quiero hablarte también acerca de hay ciertos espíritus de tormentos que se manifiestan en la noche, que es justamente cuando tú te vas a dormir y te entra una intranquilidad y una cosa y tú quieres dormir y no puedes. Incluso hay manifestaciones demoníacas que se manifiestan con picazón en el cuerpo y tú te rascas y tú dices, ay Dios, pero ¿cómo es? Y me pica el cuerpo y tú no sabes lo que es. Oye, mira, cuando yo identifiqué que habían cosas que me pasaban a mí, que eran literal, demoníaca, totalmente. Y si no vamos a hablar de los trabajos que hacen los brujos y los satanistas, no terminamos esta noche live. Pero para darte un poquito de luz, hay cosas, sensaciones que tú puedes sentir en la noche que aún no provienen de una buena fuente, provienen del enemigo. Y tú tienes que saber identificarlo para orar. Aún las madres que están aquí tienen que identificar, a veces los niños tienen situaciones durmiendo y si tú no sabes, ay, ¿qué es lo que le pasa al niño? Y que no, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a clamar. Yo recuerdo a mi mamá siempre, todo lo resolvía con una oración. Vamos a orar porque hay manifestaciones extrañas que se manifiestan durante la noche. Otra cosa es el escuchar voces. Tenemos que tener cuidado
cuando estoy escuchando voces. Marlene, eso lo vemos mucho en las personas que cometen un asesinato. Dicen, ay, es que yo oí una voz que me dijo que la mate. Muchas personas hoy en día están escuchando voces que le están diciendo, mátate. Pero ¿y por qué tú estás vivo? Oye, mira, asesínate, tómate yo no sé cuánta pastilla, tírate del puente, ahórcate. Pero mira, ahora con esta crisis no tienes trabajo, te dejó la esposa, te dejó el novio, no tienes nada, mátate, mátate, mátate. Y esa voz ahí, mátate, mátate, mátate. Marlene, yo te puedo narrar una historia vivida. Esto no fue un cuento, una historia vivida. Mi hermano Ebiesel, que ya estaba en la presencia del Señor, esto nosotros lo vivimos como familia. Él a las 3 de la mañana, más o menos por ahí, se levantó una madrugada en la casa, allá en la República Dominicana, y ¡boom! Le dio un puño a la puerta. Todo el mundo nos despertamos, Señor, ¿y qué pasó aquí? Entonces, cuando nos despertamos, él estaba un poquito alterado. Vimos que no estaba muy bien. Como él era diabético, pensábamos que era que estaba malo del azúcar. Bueno, a veces se puso malo del azúcar. Pero como cristianos al fin, como te digo, mi mamá siempre oración. Se tiró de rodillas a orar y cuando ella empezó a orar, primero ellos querían darle algo de dulce. Porque mira cómo el diablo es de astuto. Como él era diabético, vamos a darle algo dulce. Él no tenía ningún problema en ese momento de su azúcar. Entonces, mami iba, creo que papi le iba a traer un bolón y él dijo como que no. Y entonces en eso, un bolón es una paleta para los que son de otros estados, de otros países. Un bolón es un candy. Y el caso es que él no lo quiso. Dijo que entonces mami se puso a orar. Y yo recuerdo que él decía, sí mami, ora. Entonces, cuando mami está orando, él dice, oh mami, ya yo sé lo que es. Y entonces ahí, esta palabra va a sonar un poquito extraña para la persona, pero eso a nosotros nos pasó. Y dijo, ay, me echaron brujería. Y era que una vecina le había regalado una medallita. Oye eso, una medallita. Tú que me estás viendo, que recibe regalo, que recibe pulsera, que te pone todo lo que te dan por ahí. Ten cuidado lo que tú te pones arriba. Pero la claro. No, que si me dieron esto, que me dieron una pulserita para que me lo ponga en los pies, en las manos, que fue mi abuela, mi tatarabuela, y yo no sé qué. Bota todas esas cosas que te atan. Pues le dieron una medallita, y esa medallita, él dice, mami, yo sé lo que es. Mira lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y se quitó la cadena. Y verdad, cuando le dijo que le habían echado brujería. Y mira, Marlene, cuando él se quitó esa cadena, esa medallita, mi papá me la puso en la mano, porque otra cosa, él estaba consciente, él decía, no, la cadena no. Él sacó la medallita, en eso papi me da la medalla y me quemaba la mano, me ardía. Pero tú sabes lo que él nos confesó a nosotros, que él oía una voz como desde la 1 de la mañana que le decía, levántate, mata a tu mamá, mátate tú, que Dios no existe. Levántate, mata a tu mamá, mátate a ti, que Dios no existe. Y esa voz. Y cuando él se levantó, que le dio el puño a la puerta, era enojado con esa voz que le decía que se levantara y que matara a mi mamá y que se matara a él. El caso es que esa medallita me quemaba. Bueno, para no hacerte la historia larga, mi papá tiró esa medallita en el inodoro. El inodoro se dañó y botaba agua. Mira, no había plomero que arreglara esa tubería. Recuerdo que un plomero le decía a mi papá, oye, pero Canelo, perdón la palabra, ¿qué diablo fue que tú le echaste a este inodoro? Y él le dice, eso mismo fue lo que yo eché en ese inodoro. ¿Y qué pasó? Un día mi mamá orando, una tarde, el Señor le dijo, coge agua caliente, échale aceite y en el nombre de Jesús tírala ahí en el toilet. Y mi mamá fue obediente, lo tomó y agarró y echó el agua caliente con su aceite ungido para el toilet. Hasta el día de hoy ese baño funciona porque es nuestra casa materna en la República Dominicana.
O sea, las experiencias mías se trasladan a mi niñez, viví muchas situaciones. Entonces, hay espíritus de tormento que ministran tus sueños, que te hablan ahí cuando tú estás durmiendo, y tú estás ahí, tú dices, ¿y qué es lo que es? Espíritus de muerte que vienen a zarandearte para que tú cometas esa situación como la que estaba viviendo mi hermano, que ese espíritu le decía, levántate, mátate tú, mata a tu mamá, Dios no existe. Imagínate qué desgracia. Tenemos que identificar, y oye, te quiero decir algo, una familia cristiana, que por eso, gracias a Dios, no sucedió lo que el enemigo quería, porque éramos gente de oración, porque el enemigo no respeta rango. Si él atacó a Job, prepárate que tú no eres mejor que Job. O sea, es estar en la brecha. Ahora, wow. Marlene, yo quiero que tú abordes un poquito de todo lo que aquí yo he hablado. No, espérate, número uno, señores, recuerden que esto en vivo, en directo, yo estoy como, wow, qué historia, porque no sabía ese testimonio. Yes. So, primeramente, gracias por compartirlo. Y yo estoy aquí anonadada porque así es que el espíritu trabaja. Ya la pastora Ismela, a ustedes le he dicho cosas que yo tenía en mi bosquejo, para que ustedes vean la conexión de Dios. Usaste palabras que yo decía, pero por ahí mismo yo me iba, porque que nosotras, esto es de Dios y sabemos. Entonces, lo único que te tengo que agregar es que por eso que me encanta cuando podemos venir juntas a dar una perspectiva, ¿verdad? Porque yo no nací en el evangelio. Wow. Para mí me hicieron mal de ojo cuando yo tenía 1 añito. Y yo me recuerdo cuando me contaron la historia, que después que me cuentan la historia, cuando yo tenía apenas 5 años, que me recuerdo que la que nos cuidaba, que en Santo Domingo, en República Dominicana se usa que si uno puede y tiene una que la ayude en la casa, ella de verdad es como mi otra madre. Pero el punto fue que ella un día se va a la luz en Santo Domingo, donde vivíamos, y ella me cuenta la historia del tiempo del mal de ojo. Y yo les puedo decir que aún yo no conociendo a Dios, yo entiendo o yo entendía que era Dios, que yo decía, fue papá Dios que a mí me salvó. Porque tú sabes que tenemos la creencia que muchas personas empiezan a decirte, no, que fue el curandero, no, que fue fulano. No, a mí fue papá Dios que me salvó, porque yo entiendo que había un propósito conmigo y él me cubrió. El punto es que cuando a mí me dicen la historia, a mí me entró ese temor, a mí me entró el espíritu de miedo, a mí me entró aún desde los 5 añitos, porque ya yo entendía que yo estaba a punto de morirme, porque de hecho a mi mamá le dijeron, si tú no la llevabas para que alguien ore por ella iba a explotar, literalmente le decían hacia mami, que a mí nadie me podía tocar, que yo era lo grito con 1 añito. Entonces, es para que ustedes vean que aún mi mamá, mi papá no eran ni de la fe, ¿verdad? Crecimos en lo que uno cree que en el momento era católicos y respetamos toda denominación, pero en ese tiempo no era que la practicábamos. Entonces, el yo entrar después a mi juventud, y yo vine a los caminos del Señor a los 12 años, pero cuando estaba ya en 10, 11, por ahí, todavía buscando mi identidad, todavía yo estaba siendo atacada por el mismo espíritu de miedo. De hecho, yo llegué al punto de que tenía una baja autoestima tan mala que yo misma tenía esos pensamientos suicidas. Y yo sabía que eso no era de Dios, porque yo solamente decía, bueno, que papá Dios. Pero de nuevo, Dios te cubre, aun cuando tú quizás no conocías del Señor a un extremo, vamos a decir. Y de hecho, después eso mismo se repitió de hecho, en el círculo de mi familia, donde esas voces y todo eso empezaba a suceder. Pero quería agregar, como ustedes escucharon que la pastora Ismael también mencionó, así como tenemos el espíritu que es de amor, ¿verdad? Y tenemos un espíritu de poder. Tenemos que recordar que tenemos el dominio propio. ¿Por qué yo tuve que empezar con el campo de la batalla? Recordándote que en la mente está todo, ahí que empieza todo, que si el dardo de fuego que el diablo trata de tirarnos. Entonces, cuando uno acepta aquello y deja que entre y como que dice uno lo entretiene, estamos haciendo opuesto a lo que la palabra dice. La palabra dice en 2 de Corintios que llevemos el pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, a la sumisión de Dios. Entonces, ahí es que yo digo, ¿cómo es? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? Solamente las estamos escuchando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en la guerra espiritual, de hecho, me encantó que mencionaste las cosas, las puertas abiertas, porque yo la tengo escrita aquí también. Yo decía, hay personas
que saben o no saben, con conocimiento o no, están abriendo puertas. Y yo literalmente escribí comprando o recibiendo artículos sin saber sus raíces. Wow. Y mira lo que tú mencionaste de la medallita. Yo literalmente me recuerdo hace 4 o 5 años atrás, cuando yo salgo, cuando Dios me saca de la policía, que lo mencioné en el otro vivo que tuvimos la pastora Ismael y yo, que cuando salgo de ahí, yo me recuerdo un tiempo de por lo menos 2 meses, donde yo empecé a decir, no, yo me voy a preparar para la batalla, porque los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Y yo decía, yo me voy a preparar para la batalla, yo voy a conocer las esquemas del diablo, yo voy a conocer sus estrategias. Si así como uno se tiene que preparar en una academia antes de entrar a la policía, yo me tengo que preparar para lo que él vaya a hacer contra mí, contra mi familia. Y yo me recuerdo que todo ataque vino en lo externo, pero así como Job, Dios no dejó que a mí el diablo me atacara directamente a mi alma. A mí me chocaron el carro 2 veces estando estacionado. Y yo decía, yo sé que eso es el ataque del diablo porque él quiere entrar ahora y atacar mis finanzas. ¿Por qué? Porque él entiende que yo estoy estudiando como él maquina, ¿verdad? Sus estrategias. Entonces yo vi tantas cosas externas que sucedieron por ese tiempo y que eso no te asuste, no deje que el espíritu de miedo entre solo porque te acabo de mencionar, si tú te pones a estudiar aquellas esquemas del diablo, me va a atacar. No importa porque tenemos este espíritu de poder. Dios nos respalda con el Espíritu Santo. Y de hecho, yo me recuerdo que en esos 2 meses, una de las cosas que tuve que hacer es que yo le decía al Señor en oración y en ayuno, porque de nuevo la palabra nos dice que hay algunos géneros exactamente diabólicos que solamente salen de tu vida con oración y ayuno. Y yo me recuerdo que en parte de esa época, de esa temporada, yo tuve que hacer literalmente lo que dijo la pastora Ismael. Yo tuve que empezar a cerrar puertas que yo conocía y aquellas que yo no conozco. Y yo le decía al Señor, yo estoy cerrando puertas por cualquier puerta que mi familia abrió, que aunque no fui yo, yo la cierro por ello, yo me paro en la brecha. Es muy fácil decir, déjame pelear una guerra espiritual, déjame pelear esto, déjame hacer aquello, pero uno no se da cuenta que tú puedes pararte en la brecha, así como Jesucristo se paró en la brecha, ¿verdad? Entonces uno tiene que pararse en la brecha también. Yo me recuerdo teniendo que mencionar, Señor, perdón, porque abrimos puertas que no conocida a veces, y el que está aquí eso para alguien, que si el horóscopo, que si divinidades desconocidas, empezamos a hacer idólatras o tener de idólatras o idolatría de diferentes cosas, que si la lotería, que si yo voy a leer aquello, que si la astrología, que si esto, hay tantas puertas abiertas. Y te cuento aún más, que si la yoga, señores, las raíces de yoga, leer la mano, que si esto, que si leerse, que si la bola, que si las cartas, todo aquello, aún yoga, y yo se lo menciono a quien sea, porque la yoga viene derivada, las raíces son de hinduismo, ¿cómo se dice? Hindú. Exacto, entonces viene con raíces que todas esas poses, todas esa meditación que uno hace bajo yoga, son alabando y adorando sus dioses. Entonces, te voy a hacer una pregunta que muchas personas me dicen, Marlene, pero si yo no sabía, vamos a usar el yoga de ejemplo, si yo no sabía que el yoga era algo que no le agrada a Dios, ¿Dios a mí me va a castigar por eso? ¿Cómo yo le contesto? Y esto lo hablaba aún en mi iglesia, le he dicho, déjeme decirle algo. Cuando Dios sabe que tú no sabes de algo, significa que tú eres ignorante en ese momento a ese tema. So Dios no va a venir a ser un Dios injusto, ¿verdad? Y no te va a venir a castigar por eso. Pero ¿qué pasa? Como quiera, tú abriste una puerta por no buscar las raíces de aquello que tú estás practicando. ¿Por qué? Cuando tú vas a practicar algo, ¿por qué no vas a las raíces? Si tú buscas las raíces primero, tú vas a decir, esto está de acuerdo a la Biblia, esto me suena como algo que le agrada a Dios. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que quizás tú no sabías de dónde viene, pero el ataque que tú tienes sobre tu vida es porque tú estás practicando cosas que el diablo sabe que son puertas abiertas. Entonces, ¿qué te digo? Tienes que cerrar. Cuando tú empiezas a cerrar aquellas puertas conocidas, no conocidas, empieza a pedirle perdón al Señor también por puertas ya de tu pasado. Porque cada cosita que hemos hecho, que si leer mano, que si leer carta, todas esas cosas, que si la taza, ay Dios mío, Padre, todas aquellas cosas abren puertas. Y encima de eso yo tuve que hacer lo que dijo la pastora Ismael, yo tuve que empezar a botar
todo aquello, como yo le llamo, todo raro que yo encontré en mi casa, yo decía afuera y lo boté, no se lo regalé a otro. Señores, vamos a ser claros, uno nos regala algo maligno, algo que se siente raro, algo que tú sabes que no viene de Dios, tú no lo regalas a otra persona, le estás llevando un mal a su hogar. Yo me recuerdo recogiendo todo aquello, y claro, antes de eso le oré al Señor, Señor, pónmelo en mi corazón, aquello que a ti no te agrade en mi casa. Y empecé a botar y con mi aceite ungido y empecé a derribar, siendo regalos que a mí me hubieran dado, que si un regalo que vino de allí, que si un regalo que vino de aquella nación. Señores, yo no estuve ahí con la persona que formó el regalo. Yo no sé las prácticas de esa persona. Yo no sé con qué creencia esa persona tiene. Yo no puedo hacerme creer que esa persona es alguien, una creyente, alguien sana. No. ¿Qué tal si vamos a decir la persona que hizo esta taza? Vamos a decir que la persona está haciendo la taza y metiéndole cizañas y tirando malicia. Y después esa taza llega a mi casa. Yo acabo de tener puerta abierta. Uno no puede aceptar solamente lo que sea porque, fulano de tal, mi amiga, mi amigo me dijo que esto me trae que energía. ¿Energía de qué? Aquello que no venga a alabar a Dios, no es de Dios, es enemistad del Señor. Wow, tú dijiste algo, Marilyn, wow, que me llevó a pensar tanto, una vez que, en una de esas tantas, que el Exacto. Señor igualmente me dijo, me levantó una madrugada y me dijo, Ismael, coge una funda y empieza a botar. Había una persona específica que me daba muchos regalos, ropa y cosas. Y el Señor me dijo, agarra la funda y empieza a botar. Y yo decía, ay Señor, pero ¿y por qué? Y después salieron un montón de cosas a la luz. Y mi mamá, yo siempre tengo que hablar de mi mamá, cuando mi mamá conoció a esa persona, una persona con la cual trabajaba, esto se da mucho en los lugares de trabajo, mi mamá ve a esa persona y me dice, Ismael, pero esa persona es bruja. Y yo, mami, ¿cómo que es bruja? Si esas personas muy nice conmigo, me dice, mira, ella es bruja. Y yo, bueno, ay señor, ya mami me está diciendo que esta mujer es bruja. Bueno, pues un día así mismo el Señor me dijo, recoge. Pues como ya el enemigo sabía que yo no estaba así como recibiendo cosas, mira, recuerdo que todos los días me llevaba desayuno, me Ay, llevaba comida. Yo me enfermé del estómago. A mí me daban unos dolores estomacales y yo no sabía qué era. Y recuerdo que un momento estoy en mi break y me duermo un poco así en una mesa y yo empiezo a ver de que una serpiente dando vuelta en mi estómago, que daba vuelta en mi estómago. Y yo aún así recosté, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Como esta visión, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y yo veía esa serpiente en mi estómago. Y así mismo el Señor me dijo, para de comerle lo que te da. Wow, shakatarabakitarabache, ¿qué más? El Señor está hablando con alguien específicamente. Para de comerle lo que te da. Me llevaba desayuno todos los días al trabajo. Era algo fijo. Y nunca me preguntaba si me lo comí, pero cuando dejé de comerlo, siempre me preguntaba, ¿te lo comiste? Porque entonces yo sentía un apego tanto por esa persona que yo no podía negarle la comida. Entonces, como me lo traía, yo lo cogía y lo guardaba y lo metía en mi cartera. Cuando ella me preguntaba si yo me lo comí, Cristiana, al fin yo no iba a mentir. Yo le decía, mira, yo lo guardé y me lo voy a comer en la casa. Pero siempre el otro día me preguntaba si me lo comí. Y yo te puedo decir, Marlene, que en el momento que yo hice ese corte, yo empecé a ver cómo mi cuerpo fue mejorando. Porque te digo, empecé a sufrir de unos dolores de estómago y Dios tuvo que tratar conmigo así que yo viera en una visión una serpiente en mi estómago. Y yo recuerdo que en esos tiempos yo me tiré en oración, en ayuno, a decirle, Señor, cualquier cosa que yo comí, que yo no lo sé, perdóname, Señor. Y recuerdo que un día en oración, mientras oraba, me entraron unos gases, y el Señor me decía, te estoy liberando, estoy sacando todo lo que comiste, todo lo que ingeriste, lo estoy sacando de tu cuerpo. Fue algo tan poderoso lo que yo viví en ese momento, que de verdad, si yo pudiera decirle a cada persona, por eso es que es tan importante que como cristianos y aún no cristianos hay que bendecir los alimentos, hay que orar por los alimentos. También mi mamá tiene una historia, a mi mamá le daban café con veneno. Café con veneno, la misma persona que le dio la medallita a mi hermano, mucho antes de que pasara todo eso, pues le dio café con veneno a mi mamá.
Y mi mamá siempre vomitaba cuando se sucedían esas cosas. Y ella creía, me cayó mal la comida, le cayó mal la comida, le daban veneno, porque la misma persona lo confesó. El caso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, inclusive, y esto no está en el bosquejo, el Señor está hablando, inclusive aún con las prendas de ropas que nos ponemos. En días pasados yo ordené una blusa por internet, me encanta comprar por internet, y más ahora en esta cuarentena no hay que salir, pero somos bueno, dos. ese es otro tema. El caso es que compré una blusita y se veía bonita, pero en la foto no discerní muy bien los diseños que tenía. Cuando llega la blusa, me dice mi esposo, esa blusa no me gusta. Lo importante es tú tener al lado a alguien también que tiene ojo espiritual. Me dice, esa blusa no me gusta. Esos símbolos están raros, me dice. No sé, eso tiene una cosa rara. El caso fue que él agarró la blusa, agarró su teléfono, empezó a buscar, hasta que encontró lo que era. Y me dijo, mira, eso es esto, y eso es lo que tú te vas a poner. Esa blusa tú la devuelves ahora mismo. Claro, yo no me voy a poner en absoluto. Yo dije, ay, Dios mío, y tan linda que se veía, y tanto que me gustaba la blusa. Ay, Señor, pero así mismo la mandé para atrás. ¿Por qué? Porque yo no voy a abrir puertas en mi casa. Tú hablabas ahorita del horóscopo. A un cristiano leyendo horóscopo, queriendo que le digan el futuro. Señores, pero qué necesidad tenemos. La palabra aquí me dice mi futuro. También es otra cosa. Ay, siempre habían personas que me preguntaban, todavía hay personas así en la calle que te preguntan, ay, ¿qué signo tú eres? ¿Qué signo yo soy? Yo soy el signo de Cristo, porque, hello, y me dicen, ay, pero, ¿cómo que tú no sabes? Le digo, no, yo no sé, ¿de qué usted me está hablando? Ah, pero ¿en qué mes tú naciste? Y quieren venir a sacar conjetura. Ay, pero si tú eres de este mes, tú eres entonces tal signo. Oiga, usted no se deje nombrar con ningún signo extraño, que usted no pertenece a ningún signo. Usted pertenece, si es cristiano, a la sangre de Jesucristo, no a ningún signo de zodiaco. ¿Usted me entendió? Lo repito. No, yo sé que usted me entendió. Aleluya. Tenemos que seguir caminando porque si no, este live se va a extender. Y queremos hablar acerca de los matrimonios que son afectados por trabajo de brujería. Bueno, aquí sí hay tela que cortar, Marley. Ay, Señor, matrimonios. Empiezo, Marley. Dale, empieza. ¿Estás segura? Aleluya. Empieza y termínalo. Gloria a Dios. Queremos hablar, no, hay una necesidad grande. Sí. Y aquí yo necesito de verdad que usted escriba ahí cualquier pregunta, cualquier interrogante. Matrimonios afectados por trabajo de brujería. Y un subtema que compartimos allí en las redes que hoy vamos a tocar es espíritus que atacan la vida sexual de la pareja. Ay, mi madre, Ismael, tú te vas a meter en ese tema aquí, en Facebook. Vamos entrando. ¿Sí? Antes vamos a entrar. Aquí vamos a hablar de eso. Yo soy una mujer casada. Sí. Y aparte de ser casada, muchos testimonios como pastora podemos tener. Y sin ser pastora, muchos testimonios. Hay espíritus específicos que vienen a ministrar la vida sexual de la persona. Sí. Casadas, pero aún no casadas. Wow, y me voy a soltar aquí. Yo he tenido testimonio de personas que me dicen, ay, tuve una situación donde un espíritu se me presentó en la noche y vino y tuvo relaciones sexuales conmigo. Wow, personas que están teniendo lucha porque vienen espíritus a tener relaciones con ellos. Está fuerte. Mira, necesito agua para seguir. Dale. Y no saben identificar qué es lo que le está pasando. No saben qué es lo que está pasando. Yo quiero que usted y yo vayamos al libro de Levíticos y podamos ver cómo hay manifestaciones demoníacas en el área sexual. Libro de Levítico, capítulo 20. Bendito Dios, si usted tiene su Biblia ahí, búsquela, porque ahí es que vamos a estar claros. Déjame ver si es el 20 o es el 18, porque lo tengo en dos lugares. Vamos a leer el 20, Levítico 20. Dice el verso 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón
y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a su hijo a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero quiero es el verso 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, contra su familia, y cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose. Hay un tipo de maldición que se hace, o pactos que se hacen en la niñez. Ese es un punto, uno solo. En la niñez, padres que dan a sus hijos en ciertos pactos satánicos sin imaginar las luchas que después esas personas van a tener. Esa es una. Número 2, puertas que el mismo individuo abre viendo pornografía, viendo un sinnúmero de cosas inmorales. Y después en la noche viene la gran batalla. ¿Y por qué será que yo estoy viviendo esto? También está el otro caso donde el enemigo, como conoce el propósito que tú tienes, puede venir a querer atacarte en esa área sexual. Mira, es tan increíble, Marlene. Yo he oído de casos de personas que han amanecido hasta con moretones que le han hecho espíritu demoníaco. Y no identifican, solamente lo ven como que, oh, yo tuve esta lucha. Mire, si usted ha tenido esa clase de lucha, usted tiene que orar y reprender y decirle al Señor que cubra su cuerpo con la sangre del Cordero. Su cuerpo es de Cristo, aleluya. En ningún espíritu de las tinieblas tiene autoridad. Y aún en los matrimonios el enemigo se mete. Ay, Señor, quitando el deseo sexual en una de las parejas. También trabajando, y no es que quiero decir que esto es con todos los hombres, en algunas ocasiones con los hombres, para que no puedan nada. Aquí no hay niños, ¿verdad? Y usted está diciendo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque no estoy dando lo que tengo que dar. Oiga, póngase a orar y dile a Dios que reviva al muerto. Oren a los huesos secos que vivan. Y usted, si se tiene que ungir, únjase. Y usted, esposa, si tiene que ungir a su esposo, únjalo. Porque hay espíritus que atacan esa área. ¿Para qué? Para que después no haya supuestamente una tal satisfacción. Y ahí es donde viene entonces el adulterio. Ahí es donde viene entonces entrar un sinnúmero de cosas, porque no estamos identificando. Otra cosa en la que el diablo se mete en los sueños es trayendo sueños de infidelidad en la mente. Y usted se sueña de que, ay, me soñé con fulanito, el novio de yo no sé cuántos años atrás, o alguien que usted lo vio el otro día, ay, me soñé, qué sé yo qué. Y ya está ese pensamiento ahí trabajando, maquinando lo que usted se soñó. No solamente le pasa a los casados, a los solteros también. Usted está ahí maquinando. ¿Qué fue? Oiga, córtelo de raíz. Se levantó, tuvo un sueño extraño, inmediatamente dele la cuchilla a eso y diga, no, en el nombre de Jesús, yo hoy seco toda obra del enemigo, toda administración que el enemigo vino a mandar en mis sueños. O quizás soñaste que tu esposo te está haciendo infiel, pero tu esposo está tranquilito, él no está haciendo nada. Es el diablo sembrando la cizaña ahí en la noche, como yo predicaba en días pasados, que en la noche él manda la cizaña. Entonces, tú ves a tu esposo y ya tú no tienes confianza. Él llega y tú lo que quieres agarrar el teléfono para ver qué es lo que está pasando. Porque ya te soñaste que él andaba con fulanita, que él andaba con perencejita. Y tú no estás confiando. Entre el celo ante ti, entra un sinnúmero de cosas y tú dices, pero yo no era así. ¿Y qué pasó? Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo ministró en tus sueños. El enemigo se metió en tus sueños. Nosotros también tenemos que entender algo. Hubo una persona que yo quiero muchísimo, me voy a reservar su nombre, que una vez me dijo, Ismel, no publique tantas fotos tuyas de tu esposo, porque se levanta la envidia y el celo, y te van a empezar a hacer cosas malas. Muchacha, hazme caso. Déjeme decirle que sí, que eso pasó. Eso pasó. Hubo un tiempo de mi vida donde mi esposo y yo tuvimos que cambiar la cama por el piso. Me explico. Nos fuimos de silicio a pelear porque el bombardeo que teníamos era tan grande y tan fuerte que solamente en el piso lo podíamos aguantar. Había manifestaciones demoníacas tan fuertes
que había noches, literal, Marley, donde nosotros teníamos que amanecernos casi orando, porque eran manifestaciones demasiado fuertes, que eso yo le puedo, en un Zoom, podemos hacer un Zoom privado, donde yo le puedo narrar todo, pero vivimos situaciones donde tuvimos que pelear. Ahora bien, Obi y yo decidimos pelear, pero hay muchos matrimonios que no se fajan a pelear. Que viene la guerra, ¿y qué hacen? Ceden a lo que el enemigo quiere. Mira, para darte un pequeño ejemplo, pasaron situaciones en mi vida donde yo me enfermé, pasaron un sinnúmero de cosas, nadie sabía qué era lo que me pasaba, porque yo estaba enferma, nadie sabía, me hacían un montón de exámenes, qué es lo que está pasando, hasta que nos pusimos a orar y un grupo de guerreras que, wow, me ayudó en oración, todavía ese grupo está armado, y a algunas de ellas el Señor les mostró en sueño, a una en específica, que había un altar con mi nombre, y ese altar fue montado ahí prácticamente con mi boda, ahí con mi boda, un altar montado para destruir mi matrimonio. Y el altar era de muerte, era para que yo me muriera, y claro, el jovencito Obi pues se quedara ahí feliz de la vida, o yo no sé, no iba a estar feliz porque yo no iba a estar, pero ¡ay! Mira, eso es hasta que la muerte lo separe. Si yo no estoy, él se va a casar otra vez porque es así. Bueno, pero no me quiero salir del tema. Quiero decirte que nos mostraron, bueno, el Señor le mostró en sueño a esa persona, a esa pastora, que había un altar en contra de nuestro matrimonio, pero específicamente en contra mía. Todo lo que el Señor le mostró a ella en sueño era que había una bruja con una muñeca y venía en contra de mí. No era en contra de ellos, era en contra de mí. Pero entonces otra persona también tuvo un sueño similar. Y cada momento era sueños, diferentes personas, mostrándole qué era lo que estaba pasando. Después nosotros también comenzamos a tener revelaciones, porque te digo, no tuvimos que ir al piso a pedirle al Señor qué era lo que estaba pasando. Entonces recuerdo que en ese tiempo yo me sentía mal, a mí me daban palpitaciones, a mí me subía la presión, a mí me daban mareos, a mí me daba dolor de estómago, a mí no me dio en ese tiempo. Y era algo como para que él se desencantara de mí, como para que, mira, esta muchacha ahora cómo está. Porque el trabajo era en contra mí, algo que usted tiene que entender, en contra de quién está el trabajo. Si el trabajo está en contra de su esposo, prepárese a echar la guerra por él, porque mi esposo peleó por mí, ¿verdad? Porque aquí resulta que hay otra parte del testimonio, que eso se lo voy a dar en la segunda parte, nada más le voy a dar esta parte, pero en la guerra principal era conmigo, en contra mía. Nada, nos pusimos a guerrear, a orar, tuvimos manifestaciones tan fuertes que en mi cuarto se manifestaban olores extraños, olores de brujería. No sé cuántos dominicanos haya por ahí que conozcan la Valla Honda, pero más o menos algo así, similar. Los que viven aquí en Estados Unidos, saben cuando huele el zorrillo, pero zorrillo mezclado con una multitud de cosas. Bueno, era una cosa horrible. Y ese olor entraba a veces a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Cuando nosotros teníamos que dormir, el bajo llegaba e inundaba la habitación para que no durmiéramos. Inclusive hubieron noches que nos tuvimos que ir del cuarto porque no podíamos dormir en el cuarto por el mal olor que era enviado. Pero ese mal olor no era de que por venir. Déjenme decirle que ese mal olor traía enviaciones en sí. Y usted me dirá, Ismael, pero usted es cristiano, ¿y cómo es eso? ¿Y qué es lo que está pasando? Oiga, les recuerdo que Satanás atacó a Job, varón recto, perfecto, temeroso. Dios permite situaciones en nuestras vidas para probarnos y para ver si de verdad, o sea, de qué material nosotros estamos hechos. Y para ahora yo hablarte a ti. Y no solamente a ti, hay muchas personas que cuando yo les cuento la historia están viviendo situaciones similares, pero no tiene a nadie que le hable y le diga, yo pasé por ahí y tú puedes salir de esa. Marlene, pasaron noches que yo no dormía. Eso era terrible, mis noches eran terribles. 3 de la mañana, 4 de la mañana, el olor metido en la casa. El caso es que nos pusimos a orar, a clamarle al Señor, Señor, queremos verte obrar, pero pasaron meses, eso no fue un mes ni 2 meses. Antes de todo eso pasar, yo tuve un sueño con toda la situación. Entonces,
te digo que nada, eso fue algo terrible, pero el Señor nos dio a nosotros la victoria de una forma poderosa. Después que estuvimos ahí en el piso, nosotros orando, clamando de silicio. Por eso yo siempre tendré que hablar del silicio. Yo siempre tendré que hablar de la oración. Yo siempre tendré que hablar del ayuno. Porque hoy en día nosotros dormimos tranquilos. Más bien nos tienen que despertar, porque si no seguimos durmiendo. Aleluya. Todo lo que estaba afectando a mi cuerpo, Dios fue cortando como por etapa, eliminando cosas. Pero experimentamos presencia demoníaca, aún en nuestra habitación, la sentíamos, presencia demoníaca adentro, que tuvimos que guerrear para decirle, diablo, esta casa no es tuya, este cuarto no es tuyo. Fueron cosas de verdad que yo voy a escribir un libro prontamente. Tú serás mi editora de ese libro que vamos a hacer. Amén. Y muchas personas me dirán, el diablo, sí, el enemigo en el matrimonio, altares que se levantan en contra para destruir las parejas. Y yo no sé si habrá alguien por ahí viendo este live que está haciendo eso, pero si tú estás haciendo algo raro, mira, deja de hacerlo, porque contra Dios nadie puede. Si tú estás viendo este video ahí y eres camuflajeado, tú prendes tu velita, los santos, tú haces cosas, maldice a ciertas parejas o maldice a alguien porque no te cae, porque déjame decirte que Balac mandó a buscar a Balaam para que maldijera a Israel. 3 veces mandó a buscar a Balaam para que maldijera a Israel. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo bendito. A veces nosotros no tenemos que hacerle algo a alguien. El enemigo, ¿verdad?, pone cosas en las personas. ¿Y qué pasó? Balaam le dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Hoy yo le doy gracias a Dios por ese proceso. Fue un proceso duro. Lloré, Marley. Yo lloré como tú no te imaginas. Había noches que yo decía, wow. Pero mi esposo siempre decía, vamos a salir de esta. Nosotros vamos a salir de esta situación. Y hoy por hoy nosotros podemos hablarle a parejas. Porque esto es necesario. Podemos hablarle a personas de lo que era la guerra espiritual. Mi esposo pudo ver muchas cosas, experimentar muchas cosas que quizás él no había experimentado. Porque te digo que en mi niñez pude experimentar mucho, pero en ese tiempo de guerra, él aprendió a guerrear. Él aprendió más profundo lo que era el mundo espiritual cuando yo le decía amor. Porque al inicio a él no le daban los malos olores, solo me daban a mí. Yo sentía, porque esa era otra cosa, el mal olor se manifestaba solo a mi lado de mi cama. Era como que a la mitad de la cama había el mal olor y a la mitad de la cama no había el mal olor. ¿Ustedes me están escuchando? Eso así, literal, tan real. Entonces yo le decía, amor, échate para acá para que tú huelas. Y él se echaba. Bueno, fue para cerrar con esto, Marley, fue un momento que hubo, que fue como tan, para que la familia entera lo viera, porque se lo decía a mi familia, ya estaban creyendo que yo me estaba volviendo loca. Era una cosa terrible. Todo el mundo a que yo le contaba eso, no, y me se está volviendo loca, mira. Pero un día recuerdo, estábamos en la cocina y yo me paro a buscar una taza. Y yo voy cogiendo la taza y literal al lado de mí sube el olor. Y yo le digo, mami, ven acá, ven, párate aquí. Mira, literal, donde yo estaba, ahí se manifestaba el olor. Bueno, ya por el día de hoy, al día de hoy, muchos de la iglesia conocen la historia. Ese olor se ha manifestado, que ya casi todo el mundo sabe lo que es cuando se manifestaba en esos momentos. Pero toda la guerra inició conmigo. ¿Y qué hizo Dios? En esos tiempos yo me veía en una caja de muertos. Yo veía cómo mi cuerpo se estaba secando. O sea, yo podía ver literalmente. Y el Señor me empezó a hablar y me decía, están haciendo trabajos en contra tuya de muerte, pero yo te voy a librar, resiste. Era la palabra que siempre el Señor me daba, resiste, aguanta un poquito. Pero yo decía, ya yo no puedo más, Señor, ya yo no aguanto más esta guerra, sácame de aquí, ya yo no puedo. Y eran días, yo te lo cuento ahora, pero eran noches en vela y yo decía, yo no puedo. Y el Señor me hablaba a través de personas y me decía, resiste, aguanta un poquito más. Después de tantos meses que no dormía, cuando yo vine a dormir las primeras noches, yo no me lo creía. Las primeras noches que yo dormí, mis 8 horas completas, yo no me lo creía. Yo quería llorar, porque yo decía, wow, Señor,
muchas noches que no podía dormir por causa de trabajos, pero que hoy en día es una de mis armas más fuertes cuando tengo Ujú. que ministrarle a matrimonios. That's right. Es saber dónde romper. Y mira, fui a Arizona, no sé si ella estará conectada aquí, pero fui a Arizona y tuve una experiencia donde una señora se me acercó y me dijo, por 40 años estoy lidiando porque mi suegra me está haciendo brujería. Me envía espíritu de tormento para que yo me vaya de la casa. Yo lo que me quiero ir, yo quiero salir corriendo, me decía ella. Yo no quiero estar en mi casa. Yo pasé por ahí, hubo un momento que yo no quería estar en mi casa porque mis luchas no eran en la calle. Todos mis ataques eran en casa, cuando yo llegaba a mi cuarto más que todo. Mis luchas no eran en la calle, porque lo que el diablo quería era romper mi hogar, destruir mi matrimonio. Ujú. Y déjame decirte, Marlene, que cuando ella se me acercó a mí, me decía, quizás tú no me vas a creer. Y yo le dije, yo sí te voy a creer porque yo lo viví. Y le dije, y ahorita en el servicio vamos a orar por ti. Mira, Marlene, eso fue una administración terrible. El Señor la libertó a ella, a otra persona que estaba con ella, también de su familia. El Señor hizo una liberación. Todavía al día de hoy ella me confiesa y me testifica que su vida no ha sido la misma. Si quizás hay alguien, me voy a meter contigo que estás ahí conectado. Si Ujú. quizás hay alguien que te está haciendo la guerra, no sé si es tu suegra, si es algún vecino, quien sea que te esté haciendo la guerra, levantando altares, como lo hacía Jezabel y como lo hacía Talía, como lo hizo Balac, pero no se le dio. Quiero decirte que si eres hijo de Dios, quizás Dios puede permitir el proceso para probarte, pero el desenlace final será de victoria. Resiste un poquito más. No mengues en la oración, no mengues en el ayuno. Yo tengo que darle gracias porque un batallón estuvo conmigo orando, mujeres clamando, hombres clamando, mis padres espirituales, mis mentoras, todas estuvieron orando conmigo, clamando conmigo, peleando la batalla, porque yo entiendo que no es fácil. Igual lo vivimos en la República Dominicana, cuando hay personas que están levantando altar en tu contra. Oye, tú sientes la manifestación. No Ujú. se da lo que ellos quieren, pero tú sientes la influencia, quiero decir. Y esa influencia en ese momento te causa desasosiego y ansia. Quiero decirte, resiste un poco más, porque vas a vencer. Ahora mismo tú estás como que, wow, y lo voy a lograr. Yo muchas veces pensé que no lo iba a lograr. Y en medio de esa situación te puedo decir que el diablo me habló varias veces y me dijo, pero quítate la vida, Ismael, mátate. Mira cómo tú estás, quítate la vida. Lo escuché varias veces. Pero así mismo recuerdo que le decía, eso es lo que tú quieres, que yo me quite la vida, que yo me mate, eso es lo que tú quieres. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, no, no, no. Y mejor me iba a la presencia de Dios y ahí lloraba. Le decía, Ujú. Señor, yo no puedo. Yo escuchaba claramente, literal, como el diablo me decía, te vas a morir. Shakatarra Bashendaramasoa. Dios tiene control de tu casa. Ninguna maldición prospera. Ningún espíritu, ningún altar, ningún velón prendido, ningún San Miguel, ni nada, ninguna ceniza que rieguen, nada prospera. Que lancen todo lo que quieran lanzar. Oye, si Ujú. estás bajo la sombra del Altísimo, nada prosperará. Podrás sentir las ráfagas, sí, pero no se dará lo que el enemigo quiere. No va a prosperar en el nombre de Jesús en tu vida ni en tu matrimonio. Vemos muchos divorcios hoy a causa de trabajos, de brujería, y hay personas que no saben identificar qué es lo que están viviendo. No saben qué es lo que le está pasando. Y dicen, no, pero es que ya no me gusta lo que estoy viendo, me voy a separar. Oye, ora. Quizás hay espíritus que están siendo enviados allí para provocar desunión. Marlene, tengo que tocarlo esto. Cada vez que entraba el mal olor a mi cuarto, al otro día, casi siempre, o Vivi y yo terminábamos discutiendo por nada, por una tontería. Ujú. Porque le doy gracias a Dios. Hasta ahora tengo 3 años de matrimonio. Es un matrimonio feliz. No es de que la fotito lo que ustedes ven. No, gracias a Dios. Y yo pongo cobertura sobre mi matrimonio. El Right. Señor me ha dado un esposo grandioso. Y te digo la verdad que pasaban situaciones como para que chocáramos. Y después nosotros mismos decíamos, espérate, pero esto no vino normal.
aquí hay algo que está metido que no viene de Dios. Y nos poníamos a orar y entendíamos. Estás peleando mucho con tu pareja, estás viniendo situaciones, identifica qué es lo que está pasando. Hay algún espíritu que está siendo enviado para que tú y tu pareja tengan problemas, para que choquen, para que no se entiendan. Tienes que identificar qué es lo que está pasando. Ya Marlene, ay Dios mío, Marlene. No, es que es lo mismo. Tú estás hablando y yo estoy diciendo, no, ella está como que está leyendo mis notas, porque, mira, yo literalmente, aún cuando tú empezaste, yo decía, las personas se lo olvidan, y yo de hecho lo mío siempre es hablar mucho de relación, diseño, identidad. Ahí es que yo me baso, porque yo digo, aún yo que todavía no estoy casada, porque de nuevo me encanta que traemos dos perspectivas. Cuando tú no estás casada, con más razón, tú tienes que recordarte que ninguna lucha va a ser contra sangre ni carne, que esto es contra principado, potestades, ¿verdad? Que es contra huestes espirituales. Y cuando tú empezaste a hablar, yo decía, Señor, es que en el matrimonio muchas personas se le están olvidando que es primeramente constituido, establecido por Dios, y es lo más cercano como Jesús y la iglesia. Entonces, ¿cómo el diablo no va a atacar? ¿Cómo es que no va a atacar? Entonces no se dan cuenta que está bajo una guerra espiritual. Y una de las cosas que yo tenía aquí era, el diablo ataca porque nuestro propósito en Cristo es aún más grande. Entonces, yo tengo que dar crédito donde el crédito se merece, y yo le doy crédito aún a la pastora Ismel y su esposo, porque no es que lo he tratado por mucho tiempo, pero el tiempo que pude conocerlos a los dos un poquito, yo misma decía, wow, qué bello, se ven que de verdad no es por fotito, como ella dijo, pero de verdad que se ve que han luchado y están echando adelante en el sentido, en su corto por ahora matrimonio, pero largo, extendido y eterno. Pero por ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aun cuando yo estoy hablando con alguien, dándole consejos matrimoniales, sea en la iglesia, sea afuera, es literalmente una de las cosas que yo digo, y tú usaste la palabra. Cuando tú vas a pelear, tú tienes que pelear de nuevo de la posición de victoria. Entonces, número uno, tú tienes que ponerte la armadura. Y número dos, que yo lo tenía así, resiste el poder del enemigo. Mira cuántas veces la pastora Ismael acaba de decir, resiste un poco más, resiste un poco más. Porque el diablo es como apostando que tú te vas a vencer. Wow. Él está apostando que tú vas a decir, yo hasta aquí fue, tiro la toalla. Pero si sabemos que la palabra dice que cuando tú resistes, él tiene que huir. Cuando tú resistes en aquello que es lo más sagrado, Jesús y la iglesia, el matrimonio establecido por Dios desde Génesis, ¿cómo es que tú esperas que el diablo no va a atacar? El diablo va a atacar. Porque él dice, si yo entro con división, si yo entro a romper, si yo entro a hurtar, a destruir, a matar, yo estoy destruyendo el plan sagrado de Dios desde el principio. Él cree y él apuesta que tú vas a fallar. Él cree y él apuesta que tú te vas a rendir. Pero si tú puedes resistir el poder del enemigo con el poder del Espíritu Santo, es que nada puede contra ti, tu familia y tu matrimonio. Y después, número 3, es tomar una acción agresiva. Wow. Miren aún como la pastora Ismael mencionó, que cuando ella sintió el ataque de los enemigos en su casa, en su habitación, ¿ustedes creen qué coincidencia que su habitación fue lo mayor? Hello, acabábamos de hablar de los sueños de infidelidad. El diablo tiene que entrarse a atacar donde más le va a doler al matrimonio, donde dos espíritus se convierten uno en la intimidad. El diablo quiere entrar directo a romper intimidad, especialmente la matrimonial. Entonces, él va a ir directo al grano, él va a decir, espérate, que es para la cama, es allá, en el sueño, es aquello. ¿Y qué ella hizo? Ella dijo que ella y su esposo tomaron acción, pero la acción fue agresiva. La acción no fue acariciar aquel ataque del enemigo. Estamos muy acostumbrados a acariciar el ataque. La guerra espiritual es como quien dice, no, eso no es nada. No, ella se fue al piso. Ella mencionó silicio, porque silicio en el mundo espiritual es una acción agresiva. El ayuno, el orar es una acción agresiva. Que la cama, espérate, la cama matrimonial, no, espérate, que ahora vamos a romper esto, yéndonos como matrimonio al piso. Esas son las acciones agresivas. Entonces, cuando uno pelea una batalla, uno la pelea del lado de la posición de victoria. Mira cómo aún su esposo le dijo a ella, no, vamos a resistir, que esta la vamos a ganar. Eso es parándose de la posición de victoria. Entonces,
Puede ser que tú ahora mismo no estés casada, puede ser que estás casada, puede ser que estás en búsqueda, puede ser que estás esperando y lo decretamos, amén, lo recibimos. Pero aún antes de entrarte, prepárate, no esperes a estar adentro, a prepararte. Tienen que tomar momentos como estos para entender que tú no eres la excepción, que el diablo no te va a atacar en tu matrimonio. Al contrario, con más razón, él va a traer ese espíritu de lascivia, de lujuria. Él va a traer que si el espíritu de Jezabel, que si de Belial, él va a seguir el Leviatán, todos esos espíritus, él va a tratar de entrar, porque él está ahí para destruir todo lo que está establecido por el reino, por Dios. Entonces, de verdad que le doy crédito a como ustedes han hecho esa acción agresiva. Pero uno, aún aquellos, y yo hablo por las solteras ahora mismo, aún aquellos que están solteros, hombre o varón, tienen que entender que uno se prepara antes de la batalla. No deje que la batalla te lleve y te llegue y tú estás, ¿y qué es esto? No, al contrario, prepárate ahora antes que llegue, porque va a llegar. De los versículos más fuertes en mi guerra, donde el Señor me decía, yo deshago las señales de los adivinos, porque yo tuve que investigar y ver lo que simulaba ese olor y qué era lo que era. Y el Señor pues me fue mostrando y a través de otras ayudas espirituales de que son señales que hacen los agoreros, que hacen los espiritistas cuando envían ciertas cosas, son espíritus que se manifiestan y nosotros no sabemos. También se habla mucho lo que son espíritus guías, espíritus que se mueven en la casa y la gente dice, pero yo no sé, pero aquí como que hay algo raro y que se mueve la mecedora, se caen los trastes. Yo estuve en una casa donde una vez yo escuché caerse los trastes y yo no sé cuánto escucharán esa historia. No era mi casa, por si acaso. El caso es que a veces, ¿verdad? No hay ciertas manifestaciones y como decía la pastora Marlene, hay que recoger. Y yo entiendo que son las 9. Vamos a ir dando algunos tips importantes para salir de esto. Usted tiene que limpiar su casa. Usted tiene que barrer con todo. Nosotros mientras estábamos en esa situación era una constante, diciéndole al Señor como es esa misa, David, examíname, ¿qué hay en mí? Hubo un momento donde yo decía, Dios mío, es que yo estoy mal, ¿qué yo hice? ¿Cuál fue mi pecado? Yo estaba así como, Señor, ¿en qué yo pequé? ¿Por qué estoy viviendo esto? Hasta que yo recuerdo el Señor usó a una de mis madres espirituales para decirme, ella se había puesto en ayuno y oración y el Señor le habló y le dijo que me dijera a mí que lo que yo estaba viviendo no era porque yo había pecado, sino era un proceso y que yo tenía que resistir. En ese momento me dio una paz porque lo que el enemigo me ponía en la mente, tú hiciste algo malo, por eso tú estás viviendo esto, por eso está pasando aquello. Sí tenemos que tener bien en claro, llegan situaciones a la vida, una que son procesos, dos también llegan como castigo, porque el caso de Nabucodonosor y de Saúl fue por la arrogancia, por el orgullo. Dios le castigó y vino un espíritu malo a atormentarlo. Ahora bien, si hay puertas abiertas, como decía Marley, si yo estoy en fornicación, en adulterio, si yo estoy en mentiras, si yo estoy en un sinnúmero de prácticas, yo no puedo venir a querer reprender al diablo, ni a decirle, diablo, vete de mi casa. No. Él va a decir, pero esta es mi casa. Exacto. Pero esta es mi casa, ¿cómo que me vaya de aquí? Porque tú estás en esto y en lo otro. Y algo bien importante, las parejas que están ahí viéndonos, que no se han casado, procuren unirse en el matrimonio, que viven en unión libre. Procuren unirse en matrimonio. Es una puerta muy grande para el enemigo atacar. Entonces, si tú estás teniendo luchas espirituales, pero vive en unión libre, no te has casado, oye, lamentablemente tendré que decirte, te separas de esa persona o te casas, porque si no, siempre vas a tener lucha en esa área, porque Satanás no trabaja dividido. Si hay uno de los reinos que trabaja súper unido, es el reino de las tinieblas. Ellos trabajan unidos y si hay puertas abiertas, ahí ellos se van a meter. Entonces es bien importante identificar qué puerta yo tengo abierta, por qué estoy recibiendo los ataques. Y si no es por puerta abierta, si es un proceso, resiste. Que así como Job, Dios te va a recompensar. Yo le doy gracias al Señor porque hoy en día yo veo la recompensa de Dios. Yo veo cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y no solamente cómo ha obrado en nuestras vidas, sino cómo podemos ayudar a mucha gente, mami, que está viviendo situaciones difíciles. Hay un punto a tocar antes de irnos y darte, no, porque no nos vamos a ir sin decirte cómo salir de todo estos líos, porque tú dices, espérate, esto es un rollo, pero ¿cómo vamos a salir?
quiero hablar es acerca de los pactos satánicos, rápidamente, pactos satánicos. Y mencionaba ahorita de cuando los padres entregaban a los hijos, que está en el libro de Levítico, y esto se manifiesta todavía. Padres hacen pacto al santo tal y le entregan al hijo al santito que sé yo qué, o al demonio tal, y después esa persona está presentando dificultades y no sabemos por qué. ¿Pero por qué? Bueno, hay que investigar qué sucedió con tu antepasado, qué hicieron tus abuelos, qué hicieron tus padres, qué pacto hicieron. Claro, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres y hay cosas que no llegan a ti. Pero hay maldiciones que quebrantar. Porque dice la Biblia que esas maldiciones se extienden hasta la cuarta generación. Entonces, si hay pactos que cancelar, hay que romperlos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la Biblia hay un sinnúmero de versículos que apoyan esto, donde hay que romper los pactos satánicos. Algo que la Biblia condena y está cuando tú visitas lo que Marlene hablaba, pero cuando tú visitas a algún encantador, adivino, mago, consultar muertos, gente que habla con los muertos, no, que mi abuelito que está allá arriba que me está cuidando y le están orando al abuelito. Oiga, eso es puertas abiertas, usted está consultando muertos, no tiene que hablar con el abuelito. No, que mi mamá, que mi papá que está allá arriba, y yo le rezo y yo le oro. Usted no tiene que rezarle a ningún muerto, porque a quien usted tiene que elevar su oración es a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces son puertas que se abren quizás inconscientemente o conscientemente, con la cual hay que cerrar. No podemos estar abriendo puertas. Dice que estas abominaciones las hacen los paganos, pero exacto, nosotros no podemos estar en eso. Yo no puedo estar hablando con mi hermano Ebiesel. Ay, mi hermano Ebiesel me está cuidando desde el cielo. No, me está cuidando el Señor. Mi hermano, yo lo voy a ver cuando yo, verdad, esté allá con la presencia del Señor, estemos juntos allá en la presencia de Dios. Pero yo no puedo ponerme ahora a hablar con Ebiesel y Ebiesel esto y a pedirle a Ebiesel un montón de cosas. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque hay muchas personas aún dentro de la iglesia que hacen estos tipos de prácticas y no se dan cuenta los daños que causa.